pero no es el tema, pero porque mi hermano estaba mencionando acerca de preguntar o ser enseñado por Dios. Entonces, cuando en el libro, no tiene que abrirlo, pero dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, cuando le está hablando a la iglesia de la Odisea. Entonces esta iglesia era una iglesia que tenía, dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero dice, y no sabes, o sea, no sabía ella por su arrogancia, no sabía y dice, no sabes que tú eres un desnudo, miserable, pobre, ciego, amén, desventurado, perdón, dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque hace mucho tiempo, aquí en este mismo lugar, estuve tocando un tema acerca de lo que le pasó a la Sulamita. Y fíjese que la Sulamita en el capítulo 5, dice, es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y ella dice, porque mis cabellos, ah, dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Pero fíjese lo que ella contesta. Dice, ah, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla. Pero ella dice, ah, me he desnudado. Fíjese, sí estoy correcto, va. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Versículo 3 del capítulo 5. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Pero lo que me llama también la atención que dice, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. O sea, algo le detuvo para que no abriera a tiempo. Y cuando abrió, dice, pero mi amado se había ido cuando logró abrir. Pero la desnudez es alguien que estuvo vestido una vez y de repente algo le pasó y se quedó pobre y desnudo. Pero el amado llega, fíjese que el amado no toca, porque a veces uno piensa, dice, tocaba la puerta, ¿verdad? Pero no, fíjese que dice el capítulo 3 de Apocalipsis, volvemos otra vez, dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llama. Si alguno oye, va a abrir la puerta. Entonces, la palabra de Dios es
es bien clara. El Espíritu de Dios siempre está hablando. Ahora, tiene que tener un oído para oír, obviamente, ¿no? Porque alguien que es sordo, pues, ¿cómo le va a decir? O alguien que es ciego, ¿cómo le va a decir? Mira, o oye, si está de esos dos miembros de su cuerpo están defectuosos. No se puede. Pero yo creo que el Espíritu de Dios nos habla a tiempo. Y si usted y yo somos diligentes y nos escudriñamos internamente y somos sinceros, yo creo que el Espíritu de Dios va a comenzar a hacer una obra. Ahora, yo le preguntaba al Señor, Señor, pero, porque le dice, ve y compra de mí. Dice, ahí dice, y por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Por eso es que la sulamita estaba desnuda, no podía abrir. Todo esto que le estoy diciendo es porque mi hermano decía, pues yo decía, hay que preguntar entonces al Señor para que Él nos enseñe, porque si usted no pregunta, no se le va a enseñar. Si usted no tiene hambre y sed, no se le va a dar para saciar el hambre, ni se le va a dar agua para saciar la sed. Tiene que uno indagar y pedir. Y ahora el Señor, por eso yo le decía, Señor, pero ¿cómo le dices, gracias, hermano, cómo le dices a la iglesia que compre oro y refinado por fuego? Pero si le estás diciendo que está pobre. Pero el Señor dice, no es tanto eso, sino que a una de las iglesias le dice, vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Y el amor es una decisión. Es una decisión de nosotros. El amar a Dios es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Porque fíjese que a veces uno tiene un concepto de que Dios va a venir a uno y lo va a tomar y lo va a hacer como que fueran los robots. Pero no, quiere algo voluntario de parte de usted y de mí. Y el amor sí no lo demanda. Porque el amor, hermano amado, va a cubrir multitud de faltas. Aunque tú y yo tengamos defectos, porque lamentablemente mientras estemos en el cuerpo, hermano, siempre vamos a tener defectos. Pero el amor nos cubre, el amor de Dios nos cubre todas las faltas que tú y yo podamos tener. No es el tema, solo quería mencionar algo porque allá me hicieron recordar eso de hace tiempo que estuve yo tocando acerca del libro de Cantares. Yo no sé si usted se acuerda, algunos que estuvieron aquí, del libro de Cantares de la Sulamita, de las facetas que tiene la Sulamita en el libro de Cantares. Y lamentablemente el capítulo 5 habla de la Sulamita que la golpean. Y esta Sulamita del capítulo 5 no se casa. Lamentablemente. No hay matrimonio. Por eso que el arrebatamiento de la iglesia, el que participa del arrebatamiento, ese se casa. Pero el que se queda a la tribulación en el capítulo, creo que 4 o 5 también de Apocalipsis, cuando le preguntan, Juan, ¿quiénes son estos que vienen de la gran tribulación? ¿Quiénes son estos porque tienen ropas blancas ya, ¿verdad? Pero le preguntan, ¿quiénes son? Y dice, tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, tú y yo tenemos la oportunidad más grande de nuestra vida de reaccionar a tiempo a la voz del Espíritu de Dios y poner por obra diligentemente, dice la palabra, las palabras que el Espíritu de Dios te dice a tu vida. Porque cada uno de nosotros tenemos la necesidad en las áreas que tenemos necesidad. Que el Espíritu trabaje en nosotros. Amén. Ahora,
no sé cómo entrar, estoy teniendo un poco de dificultad, pero mire, hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que hoy es la era del Espíritu y el que nos va a enseñar es el Espíritu de Dios. Es la única manera, por eso, y no descuidemos, es muy importante. Cuando el Espíritu, por el Espíritu, tú disiernes que es la voz del Espíritu, oiga lo que le estoy diciendo, tú tienes que poner por obra la palabra, no tirar a tierra la palabra, porque si no pecas contra el Espíritu de Dios, y eso se llama contristar al Espíritu de Dios. Y cuando contristamos al Espíritu de Dios, cesa la voz, no se escucha la voz. Nos ponemos sordos y de repente comenzamos a ser ciegos y se nos comienza la mente a entenecerse de tal manera de que ya no nos entra la palabra. Y solo oímos y oímos, pero somos como címbalos que resonamos nada más, porque ya no hay amor dentro de nosotros para el amado. Entonces nosotros, una de las cosas más importantes en nuestra vida es cuidar el amor que tiene uno que tener por el amado. Ahora, a mí me llama mucho la atención que en el libro de Apocalipsis ya al final dice el Espíritu y la iglesia, o sea, la iglesia llegó a atarse al Espíritu de tal manera de que el Espíritu le dice, es tiempo de salir de la tierra. Es tiempo de irnos. Y entonces se va a oír la trompeta. ¿Pero por qué? Porque tiene el oído, lo tiene sano. Ha sido diligente. Y tiene sus ropas blancas. Está vestido. Tiene vestiduras. Y no está descalzo, tiene calzado. Hay muchas áreas que el hombre o la mujer llamada por Dios tiene que poner por diligencia a cubrir, a sanar, a vestir. Tenemos que tener colirio. Nosotros, hermano amado, puede ser la iglesia más dichosa o la iglesia que va a llorar profundamente por no poner en diligencia la palabra. Amén. Perdón que mucha gente dirá, este hermano solo viene a regañarnos. No, pero hay algo que dice la palabra de Dios, de que Dios al que ama va a corregir. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿no será mejor poner que nos corrijan a tiempo y no fuera de tiempo? Porque a unos los corrigen a tiempo, a otros fuera del tiempo, pero ya es tarde, porque sufren. Sufrir, eso es doloroso, hermano. ¿A quién le gusta que le peguen? ¿Se acuerda cuando nuestros padres nos daban unas buenas tundas, como dicen? Duele, pero es por tu bien, le dicen a uno. Pero dice, pero ¿cómo va a ser por mi bien si duele? Si estoy llorando. Es que nos están corrigiendo, pero el Espíritu, hermano, es que es así. Y la verdad que ahora, como ya estamos grandes, estamos mayores, los problemas más grandes, las correcciones son mayores también y duelen más. Duelen más. Como dice uno de padre, antes mis hijos estaban pequeños y los problemas eran pequeños. Hoy ya crecieron, ya están grandes. Y yo tengo unos hijos grandotes, hermano. Y digo, este chamaco así como está de grande, así también tiene los problemas. Hermano amado, yo creo que la iglesia de Cristo está llegando a una etapa muy importante de la vida cristiana, de este correr de la vida cristiana. Y el Señor nos está hablando a tiempo. Yo creo que tenemos que poner por obra la palabra y vestirnos y ponernos calzado. Y algo que el Señor me estaba mostrando acerca de la sulamita es que
dice adelante, cuando la sulamita comienza a describir al amado, dice que los labios de dice que los labios del amado, la sulamita expresando, dice que son como los lirios que destilan fragancia, que destilan mirra. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, entonces ¿por qué la sulamita le destilaba el aceite de mirra en sus manos cuando el amado estaba afuera? ¿Por qué tenía aceite de mirra? Entonces el Señor, es que lo que pasa es que la sulamita me estaba engañando. La sulamita tenía otros amores, no me amaba a mí. Y entonces Israel, usted sabe bien que Dios le llamó una desleal. A Israel le llamó desleal. Y ese es ejemplo para nosotros a seguir. Nosotros tenemos que aprender del ejemplo para no seguir más bien, sino aprender para ser leales a Dios. Tenemos que ser leales al Señor. Amén. Amén. Pero hoy ya no lo regaño. Vamos a entrar al tema, en el nombre del Señor. Yo quiero que me acompañe al libro de Juan. Si me hace el favor. En el capítulo 14. En el versículo 7 dice la palabra. Ahí lo tiene el hermano atrás. Fíjense que le está hablando a sus discípulos, a los que por 3 años les he estado enseñando. Y el Señor Jesús, pensando que ya aprendieron, se da cuenta de que están muy lejos de conocerlo a Él. Y dice, si me conocieses, también a mi Padre conocieras. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento tan hermoso que hemos tenido, alabando, exaltando tu nombre, Señor. Y nuestro corazón se ha derramado, hemos derramado aún lágrimas a causa de la presencia de tu Espíritu, ministrando nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por el privilegio de entrar a tu presencia, Dios eterno. Privilegio que tienen los hijos, lavados con la bendita sangre de tu Hijo amado. Pero hoy venimos, Señor, a pedir, Señor, que nos des del pan del cielo, del maná que cae del cielo, el cual sustenta el alma y el espíritu. Y que esta palabra pueda llegar a lo profundo, Señor, y hacer, Señor, raíz en nosotros y crecer en nosotros y dar fruto, tu palabra, Señor, en nosotros. Porque queremos conocerte, anhelamos de ti, necesitamos de ti, oh Dios. Háblanos por tu Espíritu, Señor, y que todo espíritu contrario al tuyo, oh Dios, sea reprendido en el nombre bendito de Jesús. Que los aires sean limpios, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, a comprender las verdades de tu palabra, Señor, y que las atesoremos en nuestro corazón y que vivamos por ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hace un tiempo atrás estaba en una clase y se estaba exponiendo este tema acerca de la divinidad de Dios, del eterno engendramiento del Hijo. Así se llamaba el tema, el engendramiento eterno del Hijo. Porque usted bien sabe, el libro de Juan, cuando comienza,
describe en la eternidad el principio del Hijo, cuando el Hijo sale del Padre y dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero es el mismo Dios. Pero cuando uno comienza a pensar, porque se vale pensar, pero el problema que nosotros los humanos tenemos es que nuestra mente es tan finita, tan pequeña, que solo podemos llegar a cierto conocimiento. Nuestra mente no nos da más allá a veces. Y uno tiene que llegar y preguntar al Señor y decirle: Señor, yo por la fe creo que tú eres un solo Dios, manifestándote en tres personas, como dice tu palabra. Pero ayúdame a entender esto. Me acuerdo hace muchos años, estando manejando sobre la King Boulevard, no me acuerdo si llegaba a la Vermont, pero estaba parado en la luz del semáforo que estaba en rojo. Y me vino a la mente aquel pasaje que está en el libro de Isaías capítulo 6, donde dice: Santo, santo, santo es nuestro Dios. Y cuando yo estaba meditando eso, me vino, no de mí, sino que me vino una pregunta a mí y me dijo: pero ¿por qué tú piensas que dice que nuestro Dios es 3 veces santo? ¿Por qué la palabra dice que Dios es 3 veces santo? Y yo como dije, en mi mente tan pequeña, uno no sabe, uno dice: pues, porque tú eres santo. Pero no, la respuesta es, me vino ahí, y la respuesta es porque es santo el Padre, santo es el Hijo y santo Espíritu de Dios. Y entonces yo me gozaba y dije: qué tremendo. Es que Dios desde el principio se nos ha manifestado así. Lo que pasa que en los tiempos, en el tiempo que se manifestó al pueblo de Israel, se manifestó como el gran yo soy, como Jehová de los ejércitos, como el Padre. Pero la misma palabra de Dios dice: pero en estos tiempos se nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo estando ahí en la tierra y hablando con sus discípulos les dice: oyes, Felipe, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Porque dice la palabra de Dios, creo que es Juan 10:30. Si me lo pones ahí, hermano. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Uno somos. Y uno lo entiende así. Yo lo entiendo por la fe, pero yo quiero conocer por qué dice que uno. ¿Cómo puedo relacionar? Y entonces uno, mire qué hermoso es eso. Porque uno se va al libro del principio de todo, y es el libro de Génesis. Y cuando Dios habla en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 22 al 24, lo vamos a hacer así para ir un poco rápido. Y dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Seguile. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, este principio de una sola carne es lo mismo que Jesús y el Padre, o más bien Jesús le está haciendo a sus discípulos, o a los hombres que le escuchaban, y decía: el Padre y yo somos uno. Porque
Es que uno tiene que, Señor, ayúdame, dame algo que yo pueda entender. Porque yo estoy casado, aquí estamos varias personas casados. Pero uno a veces, uno dice, mi mujer piensa un poco diferente que yo. Y yo pienso diferente que mi mujer. Pero en el principio no era así. En el principio fue para que fueran uno solamente. Uno. Y entonces viene la pregunta, porque estaba uno ahí, porque uno tiene que preguntar. Pero Señor, entonces, ¿dónde está? Si volvés ahí a Génesis. Pero ahí yo entiendo el Padre y el Hijo, pero ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está ahí el Espíritu? Yo pregunté, porque a uno lo llevan de enseñanza a enseñanza para entender la palabra, pero ¿cómo puedo hacer para entender entonces el Espíritu? ¿Dónde está ahí? ¿Y sabe cuál es la respuesta? El Espíritu es el que hace el uno. El Espíritu es el que hace el uno, la unidad. Si no hay Espíritu de Dios, no hay uno. Y yo se lo quiero aplicar aquí a esta congregación. Porque Dios nos mira como como un cuerpo. Un cuerpo, no varios cuerpos. Es un cuerpo con muchos miembros, diferentes funciones, pero es uno, hermano amado. Pero mientras tú y yo estemos con lo que yo necesito, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, no vamos a llegar a ser uno. Y entonces nos damos cuenta por qué es el trabajo del Espíritu Santo y por qué nos insiste día tras día a que nosotros nos quitemos de la vanidad del mundo, del pecado, de la antigua manera de vivir, y que nos acerquemos a Dios y tomemos a Dios los dones de su Espíritu. Ahora se entiende por qué es que el trabajo del Espíritu de Dios es tan importante hoy en día. De tal manera que Cristo dijo unas cosas, unas palabras, porque Jesús era el maestro de maestros. Pero creo que, si no estoy equivocado, es cuando Jesús, mire, le dice, ¿no crees? Perdón, voy a volver a Juan. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees? Esa es la pregunta. Ahora, la pregunta del $1,000,000, como dices, ¿no cree usted que en usted habita el Dios eterno? Porque puede ser como Israel, porque dice que de labios nada más. Pero el corazón, ¿qué dice? Lejos. Y yo le estoy diciendo porque en una manera uno mismo se ministra aquí, parado aquí. Porque a veces nosotros mismos leemos la palabra, pero se nos hace difícil que se haga una realidad en nosotros. Y uno pelea, y ahí está la lucha en el hombre. Mire, ahora entiendo por qué dice la palabra que si el justo con dificultad se salva. Dice, ¿dónde irá el impío? El impío es aquel que, fíjese, ¿sabe qué? A veces uno se mete en problemas por decir cosas, pero usted sabe que el hermano del hijo pródigo
ese era un impío, pero estaba en la casa. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste de la historia o la parábola del hijo pródigo. Porque ese nunca se fue, pero estaba ahí. Pero su corazón ni siquiera sabía quién era su padre. Solo sabía trabajar, es lo único. Mente de esclavo. Ese era Israel. Israel, Dios le habló, mire, no solamente le habló en Egipto, sino que le mostró su poder, su gloria, con maravillas, con prodigios, con brazo fuerte, dice la palabra de Dios. Y además Isaías habla acerca de cómo los guió y los pastoreó en el desierto. Dice, por el Espíritu fueron pastoreados. Isaías capítulo 6. Habla de eso, de que fueron pastoreados por el Padre, por su Espíritu. Pero fallaron. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que dice que el Espíritu de Dios se les volteó y fue su adversario. Oye, eso es tremendo. Eso es tremendo. Que Dios, que el Espíritu de Dios se nos vuelva adversario. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo saber yo que el Espíritu Santo es mi adversario? Simplemente en esta manera. Cuando no sientes ya la presencia de Dios. Cuando Dios ya no te habla. O cuando Dios habla a la congregación, pero tú te sientes distraído, te sientes fuera. Algo te está pasando. Y por eso esta iglesia del capítulo 4 o capítulo 3 más bien dicho del libro de Apocalipsis, el Espíritu era su adversario porque los abandonó, le quitó la cobertura. ¿Sabe cómo? Como cuando en el huerto de Edén, quitar cobertura, la vestidura. Y ahora, ¿cómo se encontraba Adán y Eva? Desnudos. Que eso es tremendo lo que estamos hablando. Hermano amado, este tema que estamos hablando es bien profundo. De tal manera que necesitamos que Dios nos enseñe. Porque yo lo puedo tener, yo lo puedo recibir, y a veces el vocabulario, nuestro idioma es muy limitado para a veces poder expresar con palabras para que llegue al oyente y podamos entender los que estamos sentados a veces ahí. Yo he estado ahí, pero necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, que Él nos pueda enseñar. Que nos enseñe, porque tenemos que llegar a la unidad del Espíritu. Oiga lo que está hablando el Señor en su palabra, a la unidad de su Espíritu, hacernos uno. O sea que el Espíritu es el que une todos los miembros de un cuerpo. Pero si falta el Espíritu en alguno de los miembros, el miembro es desechado. Y qué tremendo, porque a Israel lo dejaron, lo abandonaron. Se secó la higuera, no tiene vida. Si el Espíritu de Dios nos abandona, no tenemos vida, porque el principio de aquí para el cielo es el Espíritu. Si el Espíritu no lleva lo que tú estás pidiendo o estás expresando con tu corazón, con tus labios,
no llega ni a este techo. Se necesita el Espíritu de Dios, la enseñanza, la guianza. Hay cosas que uno se queda maravillado, porque Dios ahí también en el libro de Isaías dice de que Dios hizo memoria. Fíjese, aunque se volvió el adversario de ellos el Espíritu de Dios, pero Dios hizo memoria aún y se fue y remontó hasta cuando Moisés y cómo lo sacó de Egipto, y por su misericordia una vez más los restaura. Eso te da una esperanza viva a ti y a mí de que Dios quiere aún hoy trabajar en nuestras vidas. Hoy el Espíritu de Dios me llama la atención que muchos hombres enseñan profundidades, enseñan cosas grandes, enseñan definiciones de palabras, enseñan mucha teología y quieren de una manera que nosotros podamos, el oyente, entender a Dios. Pero la realidad es esta, de que si el mismo Dios por su Espíritu no nos enseña, el hombre jamás va a poder hacerlo. Porque lo único que puede uno hacer es comunicar de aquí para allá. Pero uno que está recibiendo tiene que analizar y pensar y sentarse y decir lo que he escuchado, cómo puedo aplicarlo a mi vida. No es tanto el escuchar tanta palabra, sino que lo que escuchas es cómo te va a ayudar a ti para poder acercarte a un Dios, al único Dios verdadero. Al uno, pero en tres personas. Y dice Cristo, ahí en el capítulo, vamos a leerlo, porque a mí me gusta mucho el capítulo 10. Porque les está hablando a sus discípulos, pero de repente les dice, mire, ahí es donde introduce y dice, capítulo 14 de Juan, versículo 15, si a mí amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará. La primera vez. Es la primera vez que los discípulos están escuchando esto. Porque le está diciendo, yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Imagino de que los discípulos dicen, si se va Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si se va Jesús? Pero entonces él dice, es necesario que yo me vaya, porque tiene que venir el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Pero mire, ahí está, y estará en vosotros. Ahora, tú y yo tenemos esta ventaja grande, porque ahora está en nosotros. A ellos les dijo, va a estar, pero nosotros, está en nosotros. Eso es lo hermoso. Ahora, como hijos, como gente sacada de la mentalidad o de la vida de esclavitud, y estamos en el camino, no es que hayamos llegado a la meta, estamos todavía. ¿Y sabe qué? Cuando uno mira para adelante dice, híjole, me falta mucho camino que recorrer. Y uno se examina internamente y uno tiene que sincerarse con Dios y decirle, Dios mío, si es verdad que tú vienes por una iglesia
sin mancha y sin arruga. No solamente eso, sino tiene que tener primero la vestidura, obviamente. Y luego dice sin mancha y sin arruga. Porque la mancha es el pecado y la arruga es señal de la vejez espiritual. La arruga no es tanto, porque mire hermano, vamos para Dios. Y todavía pues tengo la carita un poco estirada, y muchos, ¿verdad? Bueno, ahora hay ¿cómo se llama? Cirugía plástica, ¿va? Para estirarnos. Pero en el mundo espiritual puede ser que haya gente de 30 años, pero con arruga. Vejez espiritual. Ahora, ¿qué es la vejez espiritual? Es cuando vienes a un servicio y la gloria de Dios, y tú ves y tú sabes porque lo has vivido, y tú miras a tu hermano, a tu hermana derramando lágrimas a causa de la presencia de Dios, compungiéndose, levantando manos y expresando de su corazón palabras de gratitud, de amor, y exaltando al único Dios verdadero, y tú estás ahí diciendo, me acuerdo cuando yo también me expresaba de la misma manera que él. Eso es la arruga, la vejez espiritual. Cuando nada más es de memoria, las memorias nada más. Pero la realidad del momento es que no siente nada. Se ha endurecido el corazón y uno mismo cierra la puerta y uno dice, yo sé que es la voz de Cristo, yo sé que es el amado que está diciéndome que salga, pero es que yo no puedo dejar mis amores. Es que yo no puedo dejar esto, lo que tengo aquí, y comienzas a ver a tu alrededor solo las bendiciones que el amado te ha dejado. Y dices, pero ¿cómo? Y además, fíjate, como se había descalzado ya. Además, estoy descalza. Está bien, pero lo extraño es que está desnudo. Entonces tenía vergüenza que la mirara. Pero la realidad es que ella se había enamorado de otras cosas. Y el amado estaba su cabeza llena del rocío de la noche, dice la palabra de Dios. O sea que el amado tenía tiempo de estar ahí parado. Y él hizo lo posible por abrir la puerta, pero no pudo, porque a eso te toca a ti y a mí. Eso nos toca a nosotros. Ahora, este es un autoexamen, pero tiene que ser por el Espíritu, porque la iglesia que acabamos de leer dice de que ella se sentía rica y que no tenía necesidad de nada. Pero cuando la alumbraron o le pusieron la lupa del Espíritu, le dijeron, la vestidura que tienes, que tú piensas, es falsa. Oh. Hay muchos sinceros pero equivocados. Sincero pero equivocado. Y hay muchos en muchas religiones allá afuera, sinceros, y creen así, a ciegas, como dicen, de que están en la verdad. Pero cuando uno lo compara con la luz de la palabra, están muy lejos. Pero se entiende de los de afuera, pero de los que estamos dentro,
tú y yo que estamos escuchando siempre la voz de Dios? Porque esta iglesia escuchó, porque se le dijo. Y específicamente le dijeron las verdades. Ahora, yo no sé si reaccionó, pero qué triste que no haya reaccionado. Qué triste que cuando Dios nos habla, lo único que hacemos es endurecer más el corazón. A Israel le dijeron que endureció su cerviz, dice. Es cosa seria, hermano amado. ¿Por qué? Porque viene el tiempo en que el Espíritu de Dios va a comenzar, así como le habló a estas iglesias, pero tienes unos pocos, le dijeron, pero hay dentro de ti unos que no han manchado sus vestiduras. Hay unos en medio de ti, a otros que todavía me aman, y estos me van a ver, y estos los voy a vestir, y estos estarán conmigo, y estos van a ver la gloria de Dios. Yo no sé para quién es este mensaje, pero yo quiero agarrarlo para mi vida y decir: yo quiero mejor pasar un momento de vergüenza en esta tierra, aunque digan, mira, ese, como aquel, ¿se acuerda aquel publicano que llegó y dijo? El publicano era la gente más baja y estaba dentro. Mire, el publicano era aquel que ni siquiera entraba al templo. ¿Sabía usted? El publicano no iba a la iglesia, pero ese día por el Espíritu llegó y reconoció su falta y dijo: ten misericordia de mi pecador. Oh, mire, pero ¿quién estaba a la par? El de esta iglesia. Gracias te doy porque no soy igual. Gracias. Pero al que Dios escuchó, ¿a quién fue? Al sincero de corazón. Al sincero de corazón. Cuando veníamos en el camino, estábamos hablando con mi esposa acerca de esto. Y yo le decía: qué lástima de nosotros que hemos estado tal vez mucho tiempo sentados en una congregación. Y tenemos el conocimiento, porque lo tenemos. No me diga usted que ha estado 10, 15, 30, 40 años en una congregación y que usted no tiene conocimiento. Usted tiene conocimiento. Y es conocimiento de Dios. Es conocimiento que Dios le ha dado, porque ha escuchado a hombres de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuestro corazón se ha endurecido. ¿Por qué no tenemos ese gozo, esa alegría, esa devoción de venir a un lugar como estos y levantar manos a Dios? ¿Por qué se nos hace pesado durante el tiempo largo del caminar estar adorando a Dios? ¿Por qué estamos mirando el reloj a veces y decir: ya se extendió mucho este predicador y mañana tengo que levantarme temprano porque tengo que trabajar, porque tengo esto y el otro y el otro? Y uno dice: Señor, la verdad es que en el tiempo pasado, como decía mi hermano, en la vigilia y saliendo de la vigilia al trabajo, y ¿sabes qué? Y rendías más que todos los demás. Y cuando lo que único que deseabas es volver otra vez a la casa de Dios, para volver a meterte en la presencia de Dios y disfrutar de su hermosa presencia. Yo creo que esta noche o esta tarde es una buena oportunidad
el Espíritu de Dios nos extiende a cada uno de nosotros para que hagamos memoria del pasado y tengamos a vida una vez más lo que en el pasado hicimos y volver a hacer las obras. Oiga lo que le estoy diciendo. Tiene que traer a vida una vez más. Porque de nada nos sirve tener la sabiduría como Salomón, pero esa sabiduría lo llegó a ser un hombre depravado sexualmente, que tuvo, ¿qué dice? 300 mujeres y 700 concubinas. ¿Qué pasó? ¿A poco no era de Dios la sabiduría? Sí era de Dios. Pero el problema no era eso, sino que el problema era su corazón. Su corazón. Pero si él hubiera pedido que le dieran el corazón de su padre, otra cosa hubiera sido, otra historia. Pero él no tenía el corazón de David. Tú y yo no pidamos tanta sabiduría, pidamos tener el corazón del Padre, el corazón de Dios. Fueron muy pocos hombres que Dios le llamó conforme a su corazón. Fueron muy pocos. Uno de ellos fue Samuel. También Samuel le dijeron, más bien dijeron de él, este va a ser conforme mi corazón, va a ser conforme mi corazón. Yo no sé cómo estoy de tiempo, no sé, pero siento algo especial esta noche, porque el propósito de Dios es una bendición para su pueblo, para la congregación, en todo sentido. Porque Israel, cuando estaban correctamente la comunión por el Espíritu del Padre y ellos, cuando había una comunión por el Espíritu, fueron bendecidos en todas las áreas. En todas las áreas tenían voz de los profetas. Su ciudad estaba amurallada por Dios. Porque David dijo estas palabras, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo. Mientras hay una comunión, mientras el Espíritu de Dios no está contristado, hay vida, hay salud, hay bendición, hay lluvia. Todo lo que la tierra produce es al 100%. Pero se necesita eso. La comunión, no la perdamos, hermano amado. No perdamos la comunión del Espíritu. Mucha gente no sabe ni quién es el Espíritu. Solo conoce del Padre y conoce del Hijo, pero el Espíritu, hermano amado, cuando el Señor Jesús estaba hablando acerca de esto más adelante, los fariseos, oiga, porque Jesús hizo un milagro y los fariseos dijeron, este por Belcebú hace los milagros. Y Jesús les dijo, un reino no puede estar dividido. Yo he hecho, o más bien dicho, esto es por el Espíritu de Jehová, mi Padre, por el Espíritu de mi Padre, es que he hecho fuera los demonios. Y entonces uno de ellos mismos le dice, a ver, haznos una señal. Y Jesús le dijo, la generación perversa y llena de maldad pide señal. Eso es bien tremendo, porque les estaba diciendo que ellos eran hijos de maldad. Pero a tú y a ti y a mí, Dios no nos rechaza. Tú que has abierto tu corazón
ya tienes el tesoro más grande que existe, no solo en este planeta Tierra, sino en todo el universo, que es el mismo Dios. Dios nunca te va a rechazar, nunca, nunca. Pero entonces, ¿por qué padecemos? Por falta de conocimiento de lo que es la función del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la realidad. ¿Por qué estamos en la condición a veces? ¿Por qué es que caemos, nos levantamos y volvemos a caer y nos levantamos y otra vez y otra vez? Esa es la historia de Israel. Eso fue en el libro de los jueces. Usted lea el libro de los jueces. Esa era la historia de Israel. Pero la palabra nos enseña y nos dice: ustedes tienen que aprender del pasado para no cometer los errores y no menospreciar el tesoro que tienen, porque ahora se cumplió lo que Cristo les dijo. Él va a venir a ser morada, pero es por su Espíritu. Es que eso es lo que me da gozo a mí, porque esto dice, pero alguien podrá decir, pero ¿cómo puede habitar el Padre y el Hijo dentro de uno? Por su Espíritu. Es su Espíritu. Eso tenemos que tenerlo bien claro tú y yo, que es por su Espíritu. Y es por la fe también. ¿Sabes por qué necesitas la fe? Porque si uno se examina a sí mismo, dice, hijo, no puede ser. No puede ser que Dios habite en mí si yo esto, yo lo otro, si yo hago, si yo hablo así, si yo pienso así, si aun cuando hago una cosa que es buena, pero la intención que la hago es mala. Que esa es la realidad del hombre. Pero cuando el Espíritu, cuando tú oyes, dice, oh, es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu de Cristo que me está hablando, que abra mi corazón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo tremendo. Y porque uno se queda ahí, porque en el libro de Apocalipsis, cuando le está hablando a las iglesias, a todas les dice algo. Pero tengo esto contra ti. Eso te está diciendo, hermano amado, que realmente nunca vamos a ser perfectos en la tierra. Es imposible. Imposible. Imposible ser perfecto en la tierra. Lo único que nos queda es abrazar el amor de Dios para nuestras vidas, porque ese amor nos cubre y todas las faltas que tenemos. Él dice, yo te miro limpio. ¿Sabe cómo es que Dios mira? Mire, vamos a leerlo. Isaías 63:10. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Podés regresar, creo que unos 2-3 versículos antes, Tini. Más, creo que, mira, ahí era. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Oiga, mira cómo Dios mira a su pueblo cuando son cubiertos por el Espíritu. Y fue su Salvador, porque está hablando de cuando salieron de Egipto. Seguile. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado también con ellos. Dios. Es que mire, hermano amado, a veces uno lee, pero pasa como de noche. Por eso es de que dice Dios, dice que si tú le das un vaso de agua a alguien, ¿a quién se lo estás dando? Dice. Pero si alguien angustia a su pueblo, ¿a quién angustia? Saulo, más bien dicho, Saulo. No dice la palabra de Dios que ese asolaba la iglesia, dice.
era malo. Mire, cuando uno mira a Pablo, ay Dios mío, Pablo era malo, hermano amado. El antiguo Pablo, más bien dicho, Saulo, ese era malo de los malos. Pero él pensaba que él estaba haciendo bien y arrastraba, entraba a las casas, sacaba a mujeres y a niños y los hacía blasfemar el nombre de Jesús. Pablo no era cualquier hombre así, ese era un terrorista. Ese hombre era contrario a Dios, pero cuando lo encontró Jesús en el camino, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Ahí está. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Esto es lo que le dijo a Pablo. Y el ángel, su paz, lo salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mira cómo es Dios. Es que uno mira a Dios tan hermoso, mas ellos fueron rebeldes. Ahí está la tristeza. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo, eso es triste. Eso a mí me llena de tristeza y yo digo, Dios mío, ten misericordia de mí. Y me hace llorar porque nosotros podemos, o a veces hemos actuado así, como ellos, rebeldes a la voz de Dios. Y que Dios, es que esto póngale cuidado, hermano amado. Esta palabra, póngale mucho cuidado, porque si Dios te ha hablado y tú has actuado rebeldemente, no vaya a ser que se nos pase esto. Él mismo peleó contra ellos. Wow. Por eso es de que dice que cuando Dios abre, ¿quién cierra? Pero cuando Él cierra. Yo te quiero decir algo. Tienes cielos abiertos. Hoy tienes cielos abiertos. Hoy es la oportunidad. Y yo no me voy a cansar de decir esto. La oportunidad más grande de toda la historia. La iglesia que puede ver la gloria de Dios de tal manera que las glorias pasadas se van a ver pequeñas. Porque ¿sabe cómo va a culminar esta gloria? Que se van a abrir los cielos. La gloria que está hablando Ageo, se va a abrir los cielos y va a aparecer el Hijo de Dios en las nubes. Esa gloria, hermano amado, yo creo que los antiguos indagaban aún de nosotros, de este tiempo. ¿A quiénes les va a suceder esto? ¿A quiénes? Porque también Isaías habla acerca del pueblo que son los gentiles, de cómo Dios se va a revelar a ellos y va a ser su Dios. Hoy, eso hace miles de años. Y me imagino que los hombres estudiadores decían, ¿será que Dios puede hacer eso? Pero hoy es una realidad. Tú y yo somos ese pueblo. Pero que no nos vaya a pasar esto. Pero seguirle, lo bueno es seguir, Vini. Pero lo bueno es esto. Pero se acordó de los días antiguos. Eso es hermoso. Mira cómo es Dios de misericordioso. Se acordó, hace memoria de sus pactos. Hace memoria de las promesas que te ha hecho. Y por su amor
Pero es que yo te voy a decir, ¿sabes cómo trabaja esto? Es que está el acusador, pero también tiene que haber un defensor. Y el acusador, más bien, si usted va y se me escapa, ¿se acuerda de un sacerdote que se llamaba Josué? Si alguien tiene ahí la Biblia o tiene buena memoria, de un sacerdote, sumo sacerdote, llamado Josué, pero dice que tenía ropas viles, las vestiduras viles, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que estaba el acusador ahí. Esto es lo que pasa. Y el acusador le dijo, mira, es un pecador. Y esto y lo otro. Pero de repente lo mandaron a callar. Y hacen que se le quite las ropas viles y le den ropas de sacerdote. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que se nos quite todo lo que afecta a nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Dice que creo que en el oriente hay un tipo de baño que dan, que le pasan, dice, con unos, son como es un tipo de un fruto de una planta que cuando se seca. Pero dice que cuando le dan ese baño a uno, dice que le sacan toda la piel muerta que uno tiene de la piel. Y uno queda hasta liviano y los poros se limpian. Nosotros necesitamos que nos laven el alma y el corazón. Esa es la realidad de nosotros. Ninguno nos podemos escapar de esto. Necesitamos que el Espíritu de Dios haga una obra pero interna. El otro día estaba yo así cantando algo y de repente me salió algo, un cántico, pero en forma de un clamor y decir, haz una obra por tu Espíritu en mí y límpiame y purifícame. Pero tiene que ser un clamor, hasta uno se asusta cuando clama uno así. Se estremece y ¿de dónde me salió? Es porque es Dios en uno, que lo conoce, que lo examina y dice, es que es necesario que hoy me pongas atención y que comiences a ver por dónde vas caminando, qué es lo que haces diariamente, cuando te levantas, qué es lo primero que haces. Por ejemplo, alguien se levanta y dice, voy tarde al trabajo, tengo que hacer el otro, y se le olvida de Dios. Fíjense que hay gente así. Hasta cuando viene el día viernes, se acuerda, híjole, hay servicio, se me olvidó. Es la realidad. Uno se ríe, pero esa es una realidad, hermano, que nos pasa. Híjole, ahora tengo que ir al culto y me toca servir. Híjole, yo quería ir al partido, yo quería ir al cine, yo quería y me toca servir. Tengo que ir a la iglesia. Hermano amado, estamos hablando cosas prácticas, la realidad de la vida, hombre, la mujer. En todo esto, si tú y yo no ponemos atención a lo que el Espíritu nos habla, nosotros vamos a tener una pérdida, y la pérdida más grande de la historia de la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, no en sí el edificio o el nombre de cristiano, me refiero al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo fue maltratado para que tú y yo no sufriéramos maltrato. El cuerpo de Cristo fue llevado a la cruz y bajó a los infiernos para librarnos ¿de qué? De la muerte segunda. O sea, el pago ya estuvo. Y alto. Porque ¿qué valor tiene el Hijo de Dios? El universo no tiene el valor de lo que es el Hijo de Dios.
Una de las cosas que estaba viendo yo es que Dios es lo más grande que existe y no habita en el tiempo de nosotros, sino que es el Dios que habita en la eternidad. Él te quiere llevar ahí, a eso, a vivir en la eternidad. Ese es su deseo. Y lo hace, y lo ha hecho con amor, por amor. Y ha pagado un alto precio para que tú y yo gocemos de esa vida en la eternidad. No nos perdamos el llamado, la invitación. Me llama la atención la parábola de Cristo cuando la cena, la gran cena, y llamó a todos sus invitados y nadie quiso ir. Entonces va y les dice: vayan ustedes siervos, vayan por los caminos, por las aldeas, por todos lados. Y regresan y le dice: Señor, ya trajimos a todos. Y entonces dice él: pero todavía hay lugar. Y yo no hago fiesta con lugares vacíos. Toda mi casa tiene que ser. Eso quiere decir que en la eternidad de Dios, los que van a ser salvos, todos tienen que estar ahí. Todos van a estar ahí, más bien dicho. Ninguno va a hacer falta. Y entonces les dice: vayan y forcen. Oiga, yo quiero ser voluntariamente, yo no quiero ser forzado. ¿Quieres tú ser forzado? Porque a veces, ¿se acuerda cuando nos hacían hacer algo y tú no querías cuando eras pequeño? Y tú te decían: ve y haz esto. No quiero, no quieres, pues de todos modos lo vas a hacer, pero ahora te va a caer. Y pao, pao, pao. A uno se pasaban de pao, 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 pero iba uno llorando, gritando, y de todos modos tenía que hacerlo. No tiene que ser así. Yo creo que todos somos ya adultos y todos te entendemos, comprendemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Esa es la pregunta que el Espíritu te va a decir, te va a hacer a tu corazón. ¿Qué es lo que vas a hacer de hoy en adelante con el conocimiento que Dios te ha dado? Que ahora el Espíritu, por el Espíritu, por la fe, el Trino Dios habita dentro de nosotros. Y somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. ¿Quieres que como Jesús? ¿Se acuerda cuando Jesús llegó al templo y lo miró? Cambistas de dinero habían ahí, venta de bueyes, ovejas, venta de tamales. ¿Qué hizo? Sacó el látigo, dice la Biblia. Mi casa, ¿por qué? Porque es celoso. El amor de Dios nos va a corregir si no está limpio. Y si el templo, que es para la oración, para la comunicación, para la relación entre Dios y la criatura, no está limpio, va a venir con látigo. Y yo no quiero eso. Usted y yo no queremos eso. Créame que no. Porque duele, va a doler mucho. Es un momento. Yo voy a terminar, y lamentablemente tengo que terminar con esto. Pero es un momento en el cual Dios nos va a llamar o nos está llamando a la sinceridad. Y indagar en nuestro corazón, dentro de nosotros,
cómo estoy. ¿Por qué es la razón que me encuentro vacío? ¿Por qué solo repito lo mismo cuando estoy adorando a Dios? ¿Por qué no hay cántico nuevo? ¿Por qué solo canto lo mismo? ¿Por qué no hay una expresión de mi corazón? Pero una expresión nueva que exalte y bendiga a Dios. Sabes, tú lo sabes, yo lo sé. Dios te quiere bendecir y quiere que seas maestro de otros. Por esa es la razón que estás aquí. Porque este lugar está muy pequeño. Cuando cae la gloria de Dios en un lugar, hermano, el sediento, el que tiene hambre, viene. Va a venir, va a ser lleno y te vas a gozar verlo. Pero es necesario, porque tú vas a ser el maestro, que los maestros estén enseñados por su Espíritu. ¿Enseñados por quién? Por el Espíritu de Dios. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, lo sé. Se percibe en el ambiente una visitación de Dios en este lugar hermoso, una delicia. En la mesa están servidas de toda clase de manjares. No hay excusa, no hay. El que esté hambriento va a venir a comer y se va a saciar y va a tomar del agua viva, la cual sacia todo ser y nunca jamás vuelve a tener sed de otra agua. Vas a querer siempre tomar del agua que procede de Dios. ¿Quieres levantar tu mano? Ponte de pie. Vamos a pedir a los hermanos que ministran que vengan y vamos a pedirle a Dios. Hoy es un día de clamar a Dios, porque necesitamos tener no solamente el conocimiento, sino la relación que se necesita tener el cuerpo con la cabeza. No puede un cuerpo tener vida si la cabeza está fuera del cuerpo o el cuerpo está fuera de la cabeza. No puede tener vida. Se necesita la conexión por el Espíritu. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano amado. No puede existir una relación en un matrimonio si hay un divorcio. No hay relación. Se cortó la relación. Se necesita la unidad por el Espíritu de Dios. Yo quiero que usted ahí con sus palabras, si Dios le ha hablado, si usted piensa que el Espíritu de Dios te habló, a mí me ha hablado el Espíritu de Dios. ¿Cuánto hemos despreciado la palabra? ¿Cuántas veces se nos ha predicado hombres de Dios, el hombre que Dios puso en este lugar, y ha abierto sus labios y la palabra por el Espíritu es impartida, y uno como oyente ha cerrado sus oídos? No despreciamos al hombre, estamos despreciando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oh eterno Dios, que no solamente
sabiduría, Señor eterno, pero la sabiduría que nos hace llegar a ti, oh Dios, la cual nos hace abrir la puerta del corazón y reconocer que sin ti no somos nada, porque tu Hijo amado dijo estas palabras: sin mí nada podéis hacer. Oh eterno Dios, cuánto te necesitamos, Padre Celestial. Tu cuerpo, Cristo de la gloria, necesita la conexión por tu Espíritu, hacer un cuerpo unido, Dios eterno. Ten misericordia de tu pueblo que somos nosotros y ayúdanos a entender, a comprender, oh Dios, tu santa y perfecta voluntad para nosotros. Oh, ninguno que estamos aquí somos exentos, Señor. Todos necesitamos, todos estamos en el mismo caminar, todos estamos queriendo alcanzar la meta, Dios eterno, llegar hasta la meta, Dios eterno, pero no podemos si tu Espíritu no nos guía. Sé tú nuestro pastor, así como guiaste a Israel por el desierto y los pastoreaste, dice tu palabra, así guíanos y pastoréanos. Pastoréanos, oh Dios. Padre celestial, tú que habitas en la eternidad, tú que eres Dios que no conoce las limitaciones, porque tu palabra dice que no hay nada imposible para ti, oh Dios eterno. Y también dice tu palabra que nada es imposible para el que cree. Para el que cree, oh Dios eterno. Pero la fe es un don de tu Espíritu. La fe es un don de tu Espíritu para que nosotros creamos a tu palabra, que se haga realidad tu palabra dentro de nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios eterno, que podamos conducirnos en esta vida, Dios eterno, siendo ejemplo al mundo, para que el mundo que no te conoce se conviertan a ti, oh Dios eterno, para que podamos enseñar al impío y al pecador y ellos se conviertan a ti, el único Dios verdadero. Oh eterno Dios, hoy por tu Espíritu haz una obra en tu cuerpo. Hoy por tu Espíritu, hoy clamamos a ti. Hoy, oh Dios, hoy que hay tiempo, que nos has hablado. Hoy que tenemos vida, hay fuerza, hay deseo. Hoy, Señor, clamamos a ti. Haz una obra en nosotros por tu Espíritu, oh Dios eterno, y transforma nuestras vidas, que podamos levantarnos de donde hemos caído y podamos hacer las obras que antes hacíamos, inspirados, empujados por tu Espíritu, oh Dios, y así ser aceptos ante ti, eterno Dios. Hoy pedimos, Señor, una visitación de tu Espíritu en el nombre poderoso de Jesús.
Enséñanos tú, oh Dios. Lo pedimos creyendo que tú vas a hacer, como está escrito en tu palabra, mucho más y en abundancia de lo que podemos despedir o esperar, oh Dios, porque tú eres así, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya. Gloria. Dios está aquí, hermano. Siga ministrando. Siga ministrando, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios está aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios está aquí. Él quiere ministrar tu alma, tu corazón. No nos vayamos igual, hermanos. Si el Espíritu ha hablado, si el Espíritu ha venido obrando y trabajando en tu alma, no te vayas igual. Es una buena noche para decirle: Señor, sí, Señor, he contristado el Espíritu. Ya no te escucho. Ya no te puedo adorar como antes. Ya no te puedo servir como antes. Sí, es una buena noche para decirle: Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Y caramato quiero más y quento y quiero más ama. Aleluya. Si estás necesitado, el Señor está aquí en esta noche para ayudarte, para socorrerte y para bendecirte. Recibe fortaleza de Dios. Recibe fortaleza de Dios en esta noche. Hermano, si has pecado, recibe en esta noche. Sí, Dios está aquí para perdonarte. El Espíritu te está hablando porque quiere restaurar tu vida, porque quiere cambiar, aleluya, sí, tu situación, tu circunstancia. El Espíritu de Dios está aquí, aleluya, para levantarte en esta noche. Sí, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura mi hogar, restaura mi familia, guía mis pasos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Cristo, hermano. Sí, el Señor está restaurando. Él está hablando. Él ha hablado a nuestras vidas. El Espíritu ha venido hablando a nuestros corazones. Es tiempo. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de rendirnos a Él. Es tiempo de humillarnos ante Él. Es tiempo de reconocer ante Él, hermano, que estamos faltos, que somos necesitados. Sí, en el nombre de Jesús en esta noche. Dile al Señor que restaure tu vida, que guíe tus pasos, que renueve tu mente, una mente nueva, un corazón nuevo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en esta noche. Ministra, ministra. Ministra los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, hermanos. Nos vamos a ir, pero queremos irnos bendecidos. Queremos irnos renovados en el nombre de Jesús en esta noche. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en 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 Cristo, hermano. Sí, renuncie a todo dolor, a toda tristeza, a toda ansiedad, hermano. Renuncie en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Cristo reina.
Hay peticiones de oración. Alguien tiene cáncer, se llama Ani. El Señor puede restaurar a Ani. Amén. Hermano Eddie pide oración por trabajo. Sabemos que el Señor abre puertas. Hermano, obedezcamos a Dios. Yo le voy a decir algo. Obedezcamos a Dios hoy. El Señor está abriendo puertas de bendición, pero obedezcamos. Es tiempo de obedecer a Dios. Levante sus manos. Vamos a quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús presentamos, Señor, las peticiones de tu pueblo. Señor, mira a los que no pudieron venir. Señor, bendecimos a tu pueblo, los que están enfermos, los que están pasando por problemas, por necesidades, los que por decisión propia, Señor, no quisieron venir. Señor, ayúdalos, socórrelos en esta noche en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. Mira a Ani que está, Señor, enferma de cáncer. Pon tu mano de poder, pon tu mano de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, hermano Eddie, Señor, bendecimos su vida. Sí, Padre, restaura su vida. No solo material, sino espiritualmente, Padre, restáuralo completo, Padre, alma, cuerpo y espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para ti no hay nada imposible, Señor. Obra en esta noche tu pueblo, Señor. Mira a los que están necesitados, que están enfermos, Señor, en este lugar, que tienen necesidad, Padre espiritual. Señor, envía ayuda, envía fortaleza, envía auxilio en esta noche. En el nombre de Jesús, llévanos con bendición a nuestros hogares, Señor, y tráenos aún más con bendición esta semana próxima, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Señor amado, a ser obedientes a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Cristo vive, hermanos, sean bendecidos y tengan una semana muy bendecida también. Nos esperamos mañana a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga.